5 de la tarde, 18 minutos, ya te dije, 22 grados, 2 décimas la temperatura. Hay un día hermoso para compartir aquí en la radio. Y desde ya le agradezco mucho la presencia a Gastón Fernández, concejal del bloque Frente de Todos de San Isidro, presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos, secretario general del Partido Justicialista. Gracias, Gastón, por estar hoy acá. No, gracias, Laura, por invitarme. Bueno, es un placer que estés. Venimos de una fecha muy especial en lo que tiene que ver con la memoria, con los derechos humanos, justamente la comisión en la que vos estás, y trajiste al Consejo Deliberante un proyecto que por lo menos nos tiene que invitar a reflexionar y a decir, 40 años de democracia y seguimos manteniendo leyes de la dictadura. Contanos un poquito de esto. Bueno, sí, venimos de una fecha fuerte, participamos de la marcha también, lo digo, acompañamos a las madres, a los hijos y ahora a los nietes también, la nueva organización. Y a las hijas, ¿no? Va avanzando y así... El tema de género. Tema de género. ¿Sabés qué? Sí, presentamos un proyecto en el Consejo para que se haga una comisión especial que investigue y revise todo el digesto de la última dictadura, del año 76 al 83, con la intención de derogar, reescribir y archivar todo lo que esté vigente por parte de los decretos de imposición de la última dictadura. ¿Sabés que una de las cosas que sentimos, porque hablaste de los 40 años, cómo llegamos hasta acá con todo esto vigente, les vamos buscando explicaciones, porque a veces no tiene tanta explicación. Las cosas van pasando, van saliendo. Sí, fuimos investigando, quisimos modificar una ordenanza, vimos que era de la dictadura, otra, dijimos, ¿por qué no empezamos a revisar? Como que se va construyendo. Encontrando cosas. No hay una idea iluminada, si viste que salió. Un día me desperté y dije, wow, revisemos el digesto. No, se fue dando toda una construcción de esto, pero ahora le vamos buscando también explicaciones políticas. Y lo que vemos es, que lo que voy a decir es una verdad revelada, pero a veces hay que ponerlas en palabras. La dictadura vino a esto. Sí. La dictadura vino a modificar las normativas, vino a cambiar la esencia de fondo de la política. Para eso tuvo que desaparecer a 30.000 personas. No es al revés. Entonces tuvimos que salir con la emergencia desde el día cero. Nuestros compañeros de los 70 luchando para que esa dictadura termine, en los 80 y los 90 contra las leyes de la impunidad, con la llegada de Néstor, los juicios, los escraches en el medio, ¿no? De nuestros compañeros de hijos y de las madres persiguiéndolos para encontrarlos, y de repente está todo eso no saldado, pero está en su cauce, ¿no? Es como que la gran pelea de la sociedad argentina está dada. Está encarrilada y está en un punto, digamos, con orgullo, en un gran lugar en la historia, esa pelea que dieron las madres, los hijos y toda la sociedad, y en su conjunto el peronismo acompañando de manera constante, siendo parte de esa pelea desde el primer momento. Con esa, si se quiere, cierta tranquilidad, digamos, que no es así la palabra, pero no encuentro otra forma de decirlo, pudimos pensar esto. Buenísimo. ¿Sabes qué? Hay nombres de calles que todavía mantienen el nombre de dictadores, ¿no? Por decirlo así. Aramburu, Leonardi. Exacto. Y me dijeron que el problema era el lío que generaba en Catastro, cambiarle el nombre. Claro. Esa era la explicación, ¿no? Es la permanente explicación. Dice, ¿cómo hacemos con el DNI de las personas? Y como con el resto de las calles que se cambian. Sería igual, no habría problema. Hasta nos propusimos, esto también lo quiero resaltar, desde la vuelta a la democracia hasta hoy siempre hubo representantes del peronismo del Consejo Deliberante. Siempre se propuso el cambio de esas calles. Debe ser la acumulación del mismo proyecto más grande en la historia, el cambio de nombre de esas dos calles. La respuesta siempre fue la misma, ¿no? La respuesta siempre fue, es un problema administrativo, no se puede. Cuando pasaron de la calle Ombú a la calle Aramburu, se pudo. O sea, porque esa calle tenía nombre. Tenía otro nombre, no claro. pasa nada. Nosotros propusimos hacer operativos con la dirección, no me sale el nombre ahora, la provincia de Buenos Aires. No importa. Está bien. La del DNI de la provincia de Buenos Aires. Dijimos, hacemos operativos. Nosotros nos hacemos cargo de recorrer casa por casa, hacer los formularios, demás, y llevar los documentos nuevos. De ninguna manera, Engorroso no nos permitirían ir a la casa de la gente tampoco. Pero bueno, es una voluntad política.
Así como el nombre de la calle, también la prohibición del uso de las aguas. La prohibición del uso de las aguas en San Isidro y en el resto de la provincia de Buenos Aires es un decreto de la última dictadura, que dice que por emergencia sanitaria había que dejar de utilizar los bañarios del Río de la Plata. Claro, dicen que están contaminados. Es toda una discusión para darnos hoy, a la fecha de hoy. Lo que sí podemos decir de la última dictadura militar es que prohibió el uso de las aguas, concesionó las costas y Martínez de Oz autorizó los desechos tóxicos a los canales afluentes al Río de la Plata. Hoy está contaminado. Para contaminarlo nos tenían que sacar del río. Claro. Hay una historia, Qué loco, porque igual toda esta zona costera tiene mucha actividad náutica, ¿no? Y de deportes náuticos. Se puede discutir, el tema San Isidro concretamente tiene la playa, el frente de San Isidro hoy es cancha olímpica, o sea, es para deportes náuticos, cancha olímpica, lo que quiere decir que el agua está para el uso deportivo. Hay una contradicción entre si usás tabla o ojotas. Ahí se ve que hay un estudio científico al que no podemos llegar todavía. Con tabla no pasa nada, en ojotas te morís, pero seguiremos viendo con científicos más interesantes a ver cuál es el problema. Bueno, pero esto es... Claro, uno ya acepta la realidad. El ciudadano, la ciudadana, estamos viviendo el día a día, ¿no? Y las cosas pasan. La propuesta de este proyecto es, bueno, metámonos en serio y terminar de definir quiénes somos, ¿no? Claro, mira, y aparte hacernos cargo y responsables de esto. Nos toca, se parece pedante decirlo, tengo el cargo más bajo de la responsabilidad política de la nación, ser concejal en un barrio, pero acá también está la dictadura, todavía sigue vigente. Desde esa responsabilidad y esa deuda con la sociedad lo tenemos que saldar. Ahora, las discusiones no van a estar buenas y quizás las nuevas ordenanzas que salgan no sean lo que yo creo que tienen que ser, hasta quizás sean la misma. En muchos casos quizás no haya quórum y no haya posibilidad en el debate de modificarlo. Y algunos me dicen, ¿y vale la pena? Sí, porque es responsabilidad de la democracia. Entonces nuestra posibilidad hoy no dio para cambiarla. Nuestra posibilidad dio para que sea eso, pero fuera democracia. Eso es válido. ¿Y vos crees que hoy, ¿no? Donde tenemos un montón los comunes, que digo yo, ¿no? Los que somos los de a pie, que estamos lidiando con el tema de la inflación, con el tema de los chicos que no abandonan la escuela, bueno, con tantos problemas que tenemos todos. Plantear estos temas, ¿vale la pena? ¿Hay permeabilidad para que la gente ponga un oído ahí? Primero, vale la pena. Y segundo, afecta directamente esos temas. No es una cuestión simbólica, simplemente simbólica. Poner una placa está bien y lo hacemos. Y de hecho tengo proyectos de propuesta de poner placas y hay que hacerlo. Pero entiendo que quizás ahí no haya un acompañamiento masivo porque te dicen, estás en eso y hay que hacerlo. Lo hago. Me reuní con el intendente junto con mis compañeras del bloque para que la Plaza de la Memoria de San Isidro este año esté terminada y nos juntamos a hablar solo de ese tema. Alguien puede decir, che, ¿en serio la plaza? Sí, la Plaza de la Memoria. Pero esto no es eso. ¿Cuál es la Plaza de la Memoria? La Plaza de la Memoria es Saavedra y Dardo Rocha. Tuvo un monolito alguna vez, sí, está señalizada. Que es dentro del bulevar. El bulevar, claro, es el bulevar de sí. una cuadra hasta el Canil, le hicieron un canil al fondo. Sí. Digo, esos temas los voy a siempre. Yo soy un militante de derechos humanos y creo que desde lo simbólico se construye política también. Pero acá no es simbólico, acá estamos yendo a las cuestiones que nos gobiernan día a día. El Código de Convivencia, de Convivencia Urbana es de la dictadura. Claro. Y tiene aberraciones en las que hoy nos gobiernan. Yo no soy partidario del intendente, pero entiendo que tampoco es un mesiánico que las pone en práctica, por suerte, pero si quisiera... Están ahí. Nos gobiernan. Y de hecho, son ley, claro. Estamos en falta. Por ejemplo, un negocio no puede tener escrito una palabra en un idioma que no sea castellano. O sea, McDonald's debe fortuna. Claro, tendría una gran multa. Ahí estaría bueno, te digo, antes de drogarlo, le cobramos todo lo que dice, ya que ellos ¿no? vienen de parte del mismo plan de gobierno de la última dictadura, cobrémosle todos los 40 años de estar en falta. Digo, pero como esto hay mucho, digo, ¿no? La reglamentación de los taxis, cómo son los frentes de las casas, hay un montón de cosas, tiene que ver con la educación también pública. Hay 250 decretos vigentes, o sea, 250 leyes que hoy nos gobiernan nuestra forma de vida, las hizo la dictadura. Me tomo una sola, te quiero contar, porque va directo a lo político. Quizás no es lo que la gente... Yo sé que lo que se espera es
Tengo una para contar de esas barbaridades que uno esperan de ellos, pero hay una que denota que vinieron. Hay una ordenanza que es para las contrataciones directas, se llama, para las cosas que sí o sí hay que hacer, que tienen que el asfalto, la vereda, la luminaria. En una cuadra los vecinos tienen que decir quieren o no quieren el asfalto, por ejemplo. ¿Cómo era con el último gobierno peronista, que es el que hizo la ordenanza, porque anterior eran cosas directas? ¿Cómo era? El 60% de los vecinos definían cuál era la obra a realizarse. Claro. El 60% de los vecinos de cada cuadra. Simple, una persona, un voto, digamos. Sí, la base de la democracia. Claro. ¿Qué pasó con la llegada de la dictadura? La derogan, hacen una nueva, que dice que el 60% de la propiedad de la tierra define. Y en San Isidro tenemos enfrente uno que tiene 3 manzanas y de este lado 3 que viven en un PH. Claro. ¿Quién define si hay asfalto? Y el que va a tener más. Bueno, a eso vinieron. 1 hectárea, un voto. Claro. ¿No? Somos profundamente democráticos. Creemos que una persona es un voto. Me comentaste que te están invitando desde distintos lugares de la provincia para llevar también, o sea que esto no es solo que pasa en San Isidro. No, sí, es una alegría, hasta nos da un poco de vergüenza, porque hicimos el proyecto de verdad, como te dije, se fue construyendo solo en San Isidro, pero sí, cuando lo publicamos nos llamaron de otros municipios, algunos que ya avanzaron, otros que no, algunos no sé si da para nombrarlos, pero para no comprometer, pero por ejemplo Quilmes está trabajando sobre el proyecto, está trabajando Vicente López, está trabajando en Azul, o sea, por distintos lugares. Nos lo fueron pidiendo, nos lo pidió Merlo y Hurlingham también ahora. La provincia de Buenos Aires había un proyecto de ley que era para cambiar los nombres de las calles y las escuelas, porque también hay que decir, el primer caído en Malvinas es el nombre de muchísimas escuelas. El primer caído en Malvinas era un represor de la ESMA. Es un hombre que está juzgado post-mortem. Claro, y que... ¿Cómo se mezcla la historia, no? Claro, porque uno, ¿cómo lo va a reivindicar al primer caído en Malvinas? Claro. Pero cuando ves quién es el primer caído en Malvinas, está acusado de violaciones, de torturas, de robo de niños. Esa persona no puede tener el nombre de una escuela. Vayamos por el segundo caído en Malvinas. Claro. Sin faltarle respeto a nadie. Nosotros los soldados que trabajamos y apoyamos, de hecho estamos trabajando hace poco con Lucas, que nos acompaña, que está acá. Fuimos a ver a los veteranos de Malvinas, a charlar con ellos, a ver qué faltaba, qué hacía falta, a trabajar con ellos, pero bueno, y mismo le dijimos esto, también teníamos con los proyectos que teníamos, nosotros trabajamos con los soldados, ¿cómo hacemos? Ellos nos explicaron que para participar de su centro tenés que no tenés que haber estado involucrado en ninguna causa, ninguna acusación, como que ellos se filtran. Ellos se filtran y dicen, para mantener el honor de quienes fuimos a pelear, no tenemos que ver con esto, y tienen todo un sistema, cosa que no sabíamos. Mira. Pero, bueno, la provincia tenía un proyecto que lo iban a avanzar ahora, y el compañero diputado Walter Abarca y María Teresa García ampliaron ese proyecto y van por, no sé, te digo la verdad, es una barbaridad, son algo así como 2.700 leyes que van a tener que revisar para modificar. Y una alegría que nos dio, nosotros a través de María Teresa hicimos llegar el proyecto a varios lugares de la provincia. El compañero gobernador nombró en su discurso de apertura de sesiones, dijo, vamos a empezar a revisar el digesto, y habló de una de las normativas que hay conjunto que obligan a las empresas de Buenos Aires a tributar también en capital y demás. Dijo, eso lo vamos a revisar junto con el digesto de la última dictadura. Nos puso muy feliz. Mirá. Y paso siguiente, y muy poquitos días después, nos llamó una compañera que es asesora en Diputados de la Nación, que se llama Sandra Moresco, una militante histórica de derechos humanos que asesora al diputado Valdés. Nos pidió una reunión, y cuando fuimos, el diputado Valdés nos recibió, nos pidió que expliquemos el proyecto, escribió el proyecto, presentó el proyecto. Se va a hacer una bicameral nacional para revisar las leyes nacionales con esto, y nos sorprendió que a la hora de leer el proyecto y llegar a la comisión lo puso a mi nombre. Mirá, Gastón. Un reconocimiento de esos que... Son mimos que en la política no son tan habituales. Estaba pensando, bueno, como vos bien dijiste, ¿no? Yo te conozco desde tu militancia en derechos humanos. Ahora, circunstancialmente, sos concejal y tenés estas oportunidades de presentar proyectos.
Pero, ¿cómo hablás con los vecinos y las vecinas en los temas que tienen que ver con cuando el vecino o vecina se siente vulnerable en lo que tiene que ver con sus derechos ciudadanos y no encuentra que le importe al militante tradicional de los derechos humanos, por el tema, bueno, desde ya ni hablar de la catástrofe que fue la dictadura, ¿no? Y vos justamente estás en una comisión que habla de la prevención ciudadana, por eso como que se unen estos dos temas acá. Entonces, ¿qué le decís al vecino y a la vecina que dice, sí, está todo bien con los derechos humanos, repudiamos la dictadura, bla, 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 pero yo salgo a la calle, no es el Estado, pero es un chico, o sea, es un chorro el que viene y no veo que la justicia esté trabajando para mejorar la situación ciudadana de seguridad, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, te entiendo. A ver, yo te planteo esto y yo sé la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de que tiene un chico chorro, digamos, ¿no? Pero no me gusta decirle así, pero un delincuente, como diría la gente. Y es distinto, pero para el vecino y la vecina, su calidad de vida es lo mismo, o sea, no ve esa diferencia. Sí, fue complejo. Yo llego a esa comisión por derechos humanos, pero al principio, cuando empieza la pandemia, no voy a contar todo porque se hace engorroso, hubo un problema muy grande en uno de los barrios populares de San Isidro, sí, donde una de las fuerzas, muchas gracias, una de las fuerzas nacionales había abusado sistemáticamente de la fuerza. Y nosotros llegamos a ese lugar desde la defensa de los derechos de las personas y denunciantes de la fuerza. Pero cuando llegamos ahí vimos que también el retiro de la fuerza era un problema. Y tuvimos una charla interesante, primero en la agrupación, de cómo empezar a abordar el tema. Formándonos queríamos saber, pero del saber a la práctica hay una diferencia inmensa y sobre todo del lugar que venimos nosotros. Pero una charla más interesante después de la agrupación, que definimos sí tenemos que meternos, con la presidenta del bloque del Senado, en ese momento ministra, con Teresa García, charlando, yo le dije, ¿cómo es el próximo paso? Y Teresa me dijo, también es un derecho vulnerado hoy que el panadero a las 4 de la mañana no puede ir caminando hasta la panadería. Dice, y es también responsabilidad nuestra que la gente tenga una vida normal, común y corriente, como cualquier otro en cualquier otro barrio. Entonces empezamos a trabajar desde ese lugar. Y no viendo al pibe chorro como el único causal de ese problema, sino qué ausencia estamos teniendo. ¿Por qué ese? Estado, claro. ¿Por qué tenemos este padecer en un montón de lugares? Estoy hablando de un barrio popular, pero no es solo ahí. Pasa en toda la Argentina, en todo el mundo, en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro y en los barrios populares. Entonces empezamos a ver qué hacer y empezamos a involucrarnos, empezamos a estudiar, a hablar con secretarios de seguridad de otros municipios, empezamos a acercarnos al ministerio. Teresa nos hizo una llegada al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En ese momento fue terrible el enfrentamiento que tuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación con nosotros, muy duro. En cada lugar que tengo la oportunidad lo hago. Nosotros dimos una discusión y una pelea con la Gendarmería de Bullrich. Hacía meses que había asumido el gobierno. La Secretaría del Ministerio de Seguridad recién asumido de Alberto, con Frederick a la cabeza, no tenía ningún tipo de responsabilidad sobre la función de una gendarmería que venía de ser el brazo armado de Patricia Bullrich. Político, definido, la saludaron con la venia el día que se retiró. O sea, ¿cómo en 2 meses Frederick iba a ser la responsable de esto? Pero ella lo asumió de esta manera y nunca tuvimos la oportunidad de hablarlo con claridad y demás, entonces siempre intento dejar, en cada lugar que puedo, dejo mi aclaración. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con el Ministerio Javier Alonso, que es el subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Nos comentó de un nuevo espacio que tenía, que lo había inventado Vidal, pero que no estaba en funcionamiento, que es una fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires que responde directamente al ministerio, o sea, no pasa por las órdenes de la policía en general ni de las comisarías, y que trabaja con multiagencialidad. O sea, ese grupo viene, estudia el territorio, es un grupo armado y de choque, no vienen maestras de jardín de infantes, vienen tipos preparados para trabajar. Uso del Estado de eso, la fuerza, pero cuando se instalan desde otro lugar, se instalan con un estudio del barrio, se instalan con políticas de género, se instalan con políticas de salud,
Y la verdad que la primera respuesta que yo dije es: yo no voy a ser responsable de que la policía de la provincia se haga cargo de un barrio. Esa fue mi primera respuesta en ese momento. Y nos explicaron que había una posibilidad y que se estaba instalando en Quilmes, en el barrio Itatí de Quilmes. Fuimos a verlo. Tengo la suerte, la coincidencia, que yo soy de allá, nací y me crié ahí, soy vecino de ese barrio. Pude hablar con los vecinos y dijeron: mirá, la verdad que acá problemas no hay, al menos hasta ahora. Lo estudiamos un poco, empezaron a venir, empezaron a trabajar, empezamos a meternos en cómo había que empezar a trabajar una nueva forma de seguridad. Y la verdad que el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires tiene una forma nueva de trabajar en algunas cuestiones. El Ministerio de Berni. Mirá, soy militante de derechos humanos, ha dicho de todo de nosotros. Yo fui funcionario de derechos humanos, ha dicho muchas más cosas de eso. Y la verdad que la respuesta, yo trabajo del subsecretario, la persona, la verdad trabajan de manera democrática, abierta, participación ciudadana, que es lo que nosotros disputamos. Nosotros creemos que la fuerza de seguridad puede trabajar mucho mejor si tiene control civil, si hay un control permanente y civil, si hay un acompañamiento civil y si las definiciones son políticas. Cuando la definición la tiene que tomar una persona que fue entrenada desde los 17 años para disparar un arma, para reducir una persona, la decisión va a estar en torno a disparar un arma y reducir una persona. Si la decisión es política y viene desde personas que se formaron para la protección ciudadana, para la participación cívica, el policía va a tener que adecuar a eso. Y en realidad es muy riesgoso decirlo. Y siempre me cuido más que nada por de dónde vengo. Pero vino pasando. El control, el diálogo permanente, el ir a hablar con otro funcionario, y no desde el denunciante, sino ir y decirle: mirá, presido la comisión y pretendemos que pase esto y necesitamos tu opinión a ver cómo acomodarlo. Y la verdad que siempre tuvimos buena respuesta. Desde la asunción, no se está por retirar ahora en estos días, pero de la asunción del jefe de San Isidro, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que fue una persona que se abrió a esto, que dijo: quiero participar, quiero recorre los barrios, habla con los vecinos, vamos con los vecinos, vienen al consejo, da explicaciones en la comisión. En San Isidro no tuvimos más denuncias de violencia institucional, de abuso institucional. Una de las últimas fui yo, que me pegaron 6 tiros en la cava, por la policía pegándole. Bueno, Kevin es me gusta presentarlo siempre, lo conocemos desde que tiene 5 años. Kevin es un vecino, hoy es un compañero responsable de la organización, pero es uno de los chicos del merendero desde los 5 años, hoy va a cumplir 15 y es un militante, un compañero. De la verdadera JP. Él es la JP, nosotros ya somos jovatos peronistas. Porque la de JP no se retira alguno. Muy bien. Perdón, pero logramos hacer, pero contra eso hay una respuesta que no la esperábamos, que avanzo un poco. En la apertura de sesiones, el intendente habló de que San Isidro solo le espera un futuro negro. Sí, que faltan policías. Estabas. Sí, estabas del otro lado. Empezó diciendo: a San Isidro le espera un futuro negro. Yo, cuando tuve la oportunidad, que él se acercó a saludar, le dije: intendente, si el futuro que le espera a San Isidro es negro, bajo su responsabilidad de gobernarlo, cuente conmigo para ayudar. No me puede decir el que me va a gobernar los próximos años que lo único que me espera es un futuro negro. Renunciá. No, planteamos una idea de cómo lo modificamos, prendeme 2 luces, qué sé yo, o danos lugar. Pero ahí hablamos con Pose sobre este tema, y el tema es la provincia, ¿no? O sea, baja mucha responsabilidad en lo que es una provincia que, bueno, no hay policías. Bueno, hablaba de este tema y el tema del narcotráfico, ¿no? Bueno, eso, gracias. Y no lo tenemos hablado de antes, pero ahí hay 2 temas, lo puedo dividir en 3, que de verdad son mentiras y que no está bueno. Que no le podemos decir eso a la gente, porque si nosotros arrancamos desde una situación de mentira, la solución no va a llegar. Vamos a ir por otro lado. Lo primero que sabemos, que no hace falta ser un genio, ni estudiar, ni nada. Cualquier vecino de San Isidro que tenga ganas de mirar un poco, en San Isidro no hay una situación de narcotráfico. Y ojalá se trabaje de la manera correcta y con todas las precauciones para que no pase. Sí, por supuesto que hay narcomenudeo, sí, claramente hay venta de drogas, y trae los problemas que traen principalmente en los barrios populares, que no es solo donde se vende droga. No es que se vende droga en Santana, en La Cava,
Se vende droga en todos lados. Se trabaja en algunos nada más. Claro, no, él hablaba de toda la zona más del oeste. Él vinculó. Sabés de lo que hablaba. Él vinculó hechos de violencia en el barrio de La Cava, principalmente en la Quinta del Niño, en la montaña dentro de La Cava, con los conflictos que está habiendo en Rosario y en San Martín. Para mí es muy irresponsable decir una cosa como esa. Los conflictos que hubo en la Quinta del Niño de la montaña tienen que ver con una pelea de dos grupos que empezó por una cuestión intercarcelaria, que avanzó, y esa pelea llegó al barrio y que no se pudo parar. Y por supuesto en esas peleas tiene después que ver el territorio de los de un lado, de los del otro, pero no estaba entrando los monos a La Cava, y eso es alarmista, y eso mezclado con otros discursos que también prenden muy fuerte en San Isidro, como el que quiere andar armado que anda armado y demás, nos llevan a peleas muy difíciles. No, pero esa fue la Bullrich en... No, sí, pero también vino Milei a caminar acá y tenemos representantes en el Consejo, y después en un club, una noche en un club, un hombre armado. Hoy no es el oficialismo, sí. No, pero digo, ¿cómo se mezclan los discursos? Las responsabilidades que tenemos los que tenemos que hablar en representación de... Digo, si nosotros decimos que llegó el narcotráfico a instalarse, que hay guerra de narcos, y por otro lado nos dicen, pelea por tu vida porque son los narcos o sos vos, y en un partido de baby fútbol en un club entra un tipo armado y dispara a mansalva, y si del otro lado había otro que pensaba igual, digo, ¿a qué jugamos? La responsabilidad nuestra es mayor. Contra más sube el cargo, mayor es la responsabilidad, pero ninguno la podemos esquivar. En San Isidro hubo ese problema, y tuvo que ver también con una falencia, porque hay falta de agentes, no solo en San Isidro, en la provincia y en la policía, y es algo que va a seguir pasando porque no hay vocación, ya no existe la vocación esa, existe mucho menos. Muchos van por necesidad y duran lo que duran. No, y hay poco beneficio también, ¿no? Es un trabajo que... ¿Sabes qué? Estudiándolo no solo con la provincia de Buenos Aires, sino que en Latinoamérica, en Europa además, no tiene tanto que ver. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con los aumentos, con la profesionalización. De hecho, participamos de la Universidad Bucetich para la policía. Estamos absolutamente de acuerdo que avance, que crezca, que sea más profesional y mejor paga. Pero no es directamente proporcional. Hay una situación de vocación. Claro. Si a mí me ofrecen un montón de plata por ser policía, no voy a ser policía. Digo, pero no voy a hacerlo, no me nacería. Claro, mucha pero bueno, el Estado tiene que estar presente. Tiene que buscar. En otros lugares. Ahí tenemos la segunda mentira. San Isidro, la provincia de Buenos Aires hizo una apertura de inscripción y se anotaron. Voy a dar números, te los voy a mandar por escrito después para que tengas el número exacto. Voy a dar números más o menos los últimos dos, todos los demás son más o menos. 250, pueden ser 235, 262, pero 250 aspirantes a cadete de policía. Eso se le mandó al municipio para que el municipio haga una política de inclusión a ellos y mandarlos a la escuela. Dos posibilidades: reabrir la escuela local, que en muchos lugares lo hicieron, o que vayan a la Bucetich. Claro. Con colectivos que lo saquen de acá ya. También es muy desalentador ir hasta Pereira y Iraola todos los días a las 5 de la mañana. Pero se le ponían los colectivos y los traslados. El municipio tenía que hacer una política de reclutamiento, ¿no? Mandar todos, no San Isidro, todos los municipios. 32 se anotaron. 32 que tenían que ir a la Bucetich. Sí. 11 fueron a la Bucetich. 2 se recibieron. Eso es política. Faltó un acompañamiento. Faltó la búsqueda, faltó el interés. Claro. Faltó el interés. El discurso, que comparto en alguna proporción del discurso del intendente, dice, en San Isidro no hay una vocación a ser policía. Los pibes de San Isidro buscan otra cosa, quieren ser profesionales y demás. Sí, en una parte de San Isidro no tengo la más mínima duda. En la otra parte de San Isidro es exactamente el resto de la provincia de Buenos Aires. La gran parte. De San Isidro es igual al resto del conurbano bonaerense. Sos sanisidrense, de siempre. Tu barrio es igual a Bernal, por decir uno, ¿no? Sé dónde vivís, yo nací en un barrio igual al que vivimos acá. O sea, ese distinto de San Isidro responde un pedacito. Pero eso lo usamos como un gran discurso. Ponele que lo tomamos. Hicimos y presentamos un proyecto. Abrámonos para que sean aspirantes a cadete en San Isidro, cadetes de otros lugares que sobrepasaron los cupos. O sea, lugares que tengan que juntar 100 y juntaron 500. Abrámonos, convoquémoslo y que se anoten por San Isidro. No hubo respuesta a eso tampoco. Después se dieron falta de patrulleros. No hay patrulleros, no hay para patrullar. Hubo 65 patrulleros en el Golf de Villadelina, le habrá sacado foto como todo el mundo, estacionados por una discusión de cómo se ploteaban. Después no era cómo se ploteaban, era que no tenían radio.
Después no era que no tenían radio, era que estaban esperando una fecha puntual para sacarlo. Después era que no había quien los maneje. Bueno, hubo una modificación. Hay mucho manejo, por lo que vos decís. Sí, y lo tengo todo documentado, te lo voy a dejar. Está presentado en el Consejo y a partir de hoy podíamos empezar a hablarlo, tuviste casi, porque terminamos de cerrar la información con números, con presupuestos, con fechas, con el Ministerio y corroborándolo con el municipio. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habilitó un nuevo escalafón dentro de la policía de personal policial no armado, no el escalafón de calle, del escalafón servicio, para contratar y poder poner choferes. Sí. Como está funcionando las patrullas municipales, no solo en San Isidro, sino en todos lados, que es un tema que funciona. Que son municipales, en general. Acá son un municipal que maneja, un policía en hora polar. Sí. Algo similar, pero que los dos sean policías. Entrenados los dos, pero sin arma, otra. Ahí se abre muchísimo. Hay mucha gente que hace eso. Pues bueno, lo hago por 2 años. Bueno, se hablaba de los remises, ¿no? En algún momento de tomar a los remiseros. Llamarlo. Bueno, pero y te digo que quizás muchos de ellos se anotan. En otros lugares empezó a funcionar. Acá dijeron, no, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a poner un tipo? Bueno, pero si tenemos el patrullero, tenemos policías, pero no alcanza para armar la pareja de policía y el Ministerio estudió el tema, funciona y lo está proponiendo, hagámoslo. No trabajamos sobre eso tampoco. Hoy los patrulleros circulan todos igual. O sea que tenemos los patrulleros en la calle. Pero después empezamos a ver cómo se fue desarrollando la política, el presupuesto de la provincia más allá de nuestro gobierno. O sea, cómo la provincia aporta con la coparticipación en términos de seguridad y cómo fue reaccionando el municipio con ese aporte. Cuando el litro de nafta valía 20 pesos, el municipio, no Pose porque no es él, destinaba 800.000 pesos para combustible. Cuando el litro de nafta vale 175 pesos, el municipio aporta 1.200.000 pesos para combustible. ¿De dónde viene ese aporte? Viene de la coparticipación. Cuando valía 20 pesos eran 20 millones los que ponía la provincia. Con 175 son 175 millones los que pone la provincia. Entonces no sé si es la provincia. Y ni siquiera digo Vidal, Scioli, quien sea, digo cómo se fue desarrollando esa política provincial. Y la falta de patrullaje, claramente. Mira, hay algo que nos explicaban en provincia, tipos que estudian esto, profesores universitarios, no yo voy tomándolo y voy viendo lo adecuado. Sí. Que nos decían, el patrullaje a esta altura ya de la sociedad, de la vida, el patrullaje, como lo conocíamos antes, ya casi que es obsoleto. ¿Para qué sirve? Para una sensación, para una cuestión de tranquilidad del vecino. Pasa al patrullero. ¿Para qué lo utilizan? Se utiliza para decir, ves que te cuido. Hay como un ida y vuelta. Por supuesto tiene que patrullar, nadie dice que no se patrulle. No, sí, hoy están las cámaras. Pero hay otra cosa, ¿qué tendríamos que estar haciendo hoy? Sí. Los patrulleros tienen que estar en la calle. Pero en vez de poner, un patrullero pasa cada 40 minutos por la esquina de tu casa, hay 39 minutos para robar. Si yo duplico los patrulleros, hay 20 minutos para robar. Si yo agrego tecnología y si en vez de poner muchos patrulleros tenemos un comando que revisa, que esté con la cámara en vivo, con sensores de movimiento, con sensores de patente y demás, ese patrullero se optimiza, va y viene a donde el comando lo manda. Bueno, ¿por qué no hablamos de inversión? Hay mucho para hacer, ¿no? No, pero la plata está. Eso, el final es ese. La plata está en coparticipación, 185 millones. Está, trabajémoslo, porque para hacer cartas... Claro, que no sea solo para el combustible. No sabía que íbamos a hablar de seguridad. Me apasiona porque estudiamos un montón. Me llama mucho la atención. No, obviamente que íbamos a hablar de derechos humanos, este proyecto que, bueno, que es innovador, digamos, porque trata de saldar una deuda de 40 años. Pero bueno, es tu cargo lo que me llevó por este camino y me alegro mucho, ¿no? Que desde derechos humanos se pueda pensar la seguridad también. Porque, por lo que te dijo Teresa García, ¿no? Uh-huh. El derecho vulnerado del ciudadano o la ciudadana que sale a trabajar y no sabe si le van a robar el celular, si la van a molestar en la calle, etcétera, etcétera. Así que es un aliciente. Hay un montón de temas de política que quedarán por delante para hablar. Es un año electoral. Oh, falta mucho. Falta mucho y ya hablamos de muchos temas, así que vamos a dejar un poco de claridad por este lado hasta ahora. Gracias, Gastón. No, gracias a vos. Gastón Fernández, con quien hablábamos, es concejal de San Isidro y está en la Comisión
concejal por el bloque de Frente de Todos y está en la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.